Queridos hermanos en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ustedes siempre. Amén. Este es el quinto domingo de Cuaresma y el mensaje se titula El servicio cristiano, basado en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. En este evangelio, en esta sección, nos cuenta que un día Jacobo y Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno, se acercaron a Jesús para hacerle un pedido especial. San Mateo nos cuenta además que su madre los acompañó. Ellos se estaban dirigiendo hacia Jerusalén. Jesús ya era la tercera vez que les anunciaba sobre su pasión, muerte y resurrección que iba a tener lugar en Jerusalén. Y se acercaron para pedirle lo siguiente: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Seguramente Jacobo y Juan habrán pensado que una vez que Jesús resucitara de entre los muertos, establecería su reino terrenal en Jerusalén, o incluso antes de su pasión, eh, y gobernaría el mundo, habiendo expulsado a los romanos del territorio de Israel. Pero también habrán pensado: somos 12 apóstoles, todos no podemos reinar. Vamos a pedirle nosotros los lugares de privilegio antes que los otros se enteren. Y es con estos pensamientos egoístas que se acercaron a Jesús y le pidieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo: muy bien, no saben lo que piden. Vemos en las palabras de Jesús, a pesar de este pedido mezquino, que no los puso en ridículo a Jacobo y a Juan por su petición, pero la rechazó. Y de esta manera el Señor también nos enseña que Dios quiere darnos lo mejor, pero no simplemente darnos lo que nosotros queremos. Algunas veces las cosas que pedimos son egoístas y justamente nos niega nuestros pedidos a Él para nuestro bien. Jacobo y Juan apetecían la más alta posición en el reino de Jesús, en el reino de Dios, y el Señor los paró en seco y les dijo: no saben lo que piden. Lo que sucede es lo siguiente: ellos, como apóstoles, y en el día de hoy los sucesores de los apóstoles, los pastores o ministros, solamente tienen un poder espiritual. Efectivamente, Cristo ha dado a los apóstoles solo el poder espiritual, es decir, el mandato de predicar el Evangelio, anunciar el perdón de los pecados, administrar los sacramentos y excomulgar a los impíos sin violencia física, de acuerdo al llamado de Dios a través de la Iglesia. ¿No les dio Cristo a sus pastores el poder de la espada, el poder político, el poder o el derecho de establecer reinos en el mundo? Porque Jesús mismo dijo: vayan y enséñenle a la gente todas las cosas que yo les he mandado. Y también, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y incluso Cristo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque la misión de Dios al venir al mundo es salvar vidas, salvar almas del pecado, del infierno, rescatarlas del poder del diablo y llevarlas a su reino de gracia y de gloria. Una vez que Jesús rechazó el pedido de Jacobo y Juan, les hace una pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino
a aquellos para quienes está preparado. Mediante estas palabras, Jesús hace referencia a su muerte en la cruz. Él se refiere a su muerte en la cruz como beber el vaso y recibir el bautismo. Beber el vaso y recibir el bautismo de la cruz. Jesús dice que sí, que Jacobo y Juan podrán padecer en el nombre de Cristo. Y años después esto se cumplió. Jacobo murió como mártir. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 2. Y al apóstol Juan, el imperio romano lo forzó a vivir en el destierro, en la isla de Patmos. Eso tenemos en Apocalipsis 1:9. Así que el sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo, alrededor del trono del Señor, que es su cruz, eso no es para Jacobo y Juan, sino que fue destinado para aquellos dos ladrones que serán crucificados al lado de Cristo el Viernes Santo. Por ahora, Jacobo y Juan deberán seguir a Cristo hacia el Calvario, pero llegará el día en que ellos sí padecerán en el nombre de Cristo. Todavía no ha llegado la hora para estos dos discípulos, porque en realidad ahora viene la hora de Cristo, de su pasión y muerte. Llegó la hora en que el Hijo de Dios será puesto en el trono de gloria, que es su cruz, para que desde ese lugar proyecte y entregue perdón, vida y salvación a la humanidad entera. Gracias a este sacrificio, gracias a que Él bebió el trago amargo de la ira de Dios en nuestro lugar, gracias a que Él recibió un bautismo en nuestro lugar, el bautismo de su muerte, muerte suya que derrotó a nuestra muerte, y resurrección suya al tercer día que nos trae a nosotros la vida y la inmortalidad con Dios por la fe en Él. Nosotros recibimos los beneficios del bautismo de Cristo, de esta su muerte y resurrección, cuando mediante el sacramento del bautismo fuimos unidos también a Él, a esta victoria suya, lograda para nosotros en aquella amarga pasión y muerte. A partir del bautismo, entonces, somos discípulos de Cristo, cristianos, y le seguimos a donde Él nos guíe, en una vida de servicio, el servicio cristiano. Un servicio de amor, inclusive si eso ocasiona que vayamos a la cárcel, o al destierro, o a ser perseguidos, o a perder posición y honores ante la gente, solamente por servir como Cristo nos pide servir, por causa del bendito nombre de Cristo, por causa de la palabra de Dios, por causa de hacer caso a la sana enseñanza del Evangelio. Siguiendo un poco más el Evangelio, sucedió luego que cuando lo oyeron los otros 10 apóstoles, a esta petición de Jacobo y Juan, ellos comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo se dio cuenta que, en realidad, el deseo de poder y de gloria terrenal no era un deseo solo de Jacobo y Juan, sino también de los otros 10 apóstoles. Todos ellos, quizás, ya se habían preguntado sobre su posición en el reino de Cristo. El problema fue que todos fallaron en su comprensión de lo que es este reino. San Pablo describe el reino de Cristo con estas hermosas palabras en Romanos 14, versículos 17 y 18. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. El reino de Cristo se trata de un reino de justicia, de compasión, un reino que está en el corazón de los creyentes, incluso que está presente donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Un reino que viene mediante la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Donde está Cristo con su palabra y sacramentos, allí está la iglesia, la verdadera iglesia, la que tiene la palabra de vida. Y Cristo está con ella, reinando con su amor. Como pueden ver, hermanos, el reino de Cristo no es algo terrenal. Tampoco dura por un tiempo, como los reinos humanos. Es un reino eterno y celestial. Es un reino que viene cuando Dios nos da su Espíritu Santo, es decir, nos concede el don de la fe mediante la palabra. Fe con los frutos que le siguen, en especial la esperanza y el amor. Así que el reino de Dios está en medio nuestro. Y Cristo nos logró el acceso a este reino suyo mediante su sacrificio de sangre en la cruz, mediante su servicio de amor en la cruz, ocupando nuestro lugar por nuestros pecados. Y Cristo es el Rey que tiene un reino de gracia y de felicidad eterna. Cristo es el Rey eterno que vino para servirnos y para dar su vida por nosotros. Como Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Frente a esta realidad, los discípulos todavía tienen la tentación hoy día, incluso hoy nosotros, de pensar que el reino de Cristo es semejante a los reinos terrenales. Por eso Cristo les vuelve a aclarar y nos aclara hoy a nosotros. Vosotros sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Déjenme contarles que en realidad el texto original griego dice, pero no es así entre vosotros. No es así entre vosotros. Esto significa que Jesús no está prescribiendo u ordenando cómo será el trato que tendremos en el futuro sus discípulos, sino simplemente describiendo la realidad ya presente que existe entre nosotros. Entre los discípulos de Cristo no existe autoridad para ejercer violencia del uno contra el otro. Sí hay diferencia entre las vocaciones y dones que Dios ha repartido a cada uno. Diferencia de oficios y ocupaciones, pero no una relación vertical como existe entre siervo y señor, entre rey y súbdito. La autoridad de los gobiernos humanos les fue dada por Dios, así como por ejemplo los padres tienen autoridad sobre sus hijos, pero no es una autoridad para oprimir, sino para servir. La autoridad está para servir, para dar vida. Y de igual manera, la vocación de los que están trabajando y sirviendo en la política como cristianos es un llamado especial que tienen de parte de Dios hoy, para servir en esos cargos del gobierno, para el bien del país, para el bien de sus semejantes, tanto si están en el poder legislativo o ejecutivo o como el judicial. Sin embargo, como ustedes saben, la autoridad política se ha corrompido con el paso del tiempo, por causa de la codicia, por el hambre de poder, por traiciones, de tal manera que se cumple lo que Cristo dice, que los que ejercen autoridad no suelen emplearla para el servicio de su país y de sus compatriotas, sino para su propio beneficio y para su propio bolsillo, haciendo sufrir a sus propios conciudadanos. Pero Cristo les dice a sus discípulos, aunque en el mundo sucedan estas cosas, no es así entre ustedes. No es así entre ustedes. Yo los he puesto en una nueva realidad delante de Dios. Mi sangre los ha lavado de sus pecados.
Ustedes, mediante la fe, ya son hijos de Dios y son hermanos el uno del otro. Así que el trato entre ustedes es un trato servicial, es un trato humilde, de compromiso con la vida, de compromiso con la verdad, de compromiso con la honestidad y con todas las cosas buenas. Es cierto, ustedes son tentados a comportarse como el mundo se comporta, pero ustedes ya no son del mundo. Ahora pertenecen al reino de Dios, a la casa del Padre. Así que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, querida familia, en este domingo de Cuaresma, Dios nos invita a reflexionar sobre el servicio cristiano. La iglesia fue puesta por Dios en el mundo para servir, con la palabra de Dios. La iglesia no debe oprimir a las personas, sino transmitirles la fe y ayudar a las personas en sus necesidades, no con ánimo de ganancias, no con pretensión de recibir un poder humano, sino con el fin de que las personas tengan comunión con Cristo, el Rey que dio su vida por todos. Como congregación también estamos llamados a pedir perdón a Dios por las violencias el uno para con el otro, por la violencia intrafamiliar, por el abuso de poder en medio de la familia. Reconocer esto, arrepentirnos de corazón y que Dios nos renueve con su Santo Espíritu, para que de esta manera tengamos a la vista que cuando vemos al prójimo delante nuestro, es una oportunidad de servicio, una oportunidad para amar a nuestro prójimo, sea el hijo, la esposa, el sobrino, el nieto, quien quiera que sea, con el amor de Cristo, el cual nos amó y que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y por ti.